Vi que estás de vuelta en la universidad. Sí, ya regresé. Pues que te aproveche. Bueno, me tengo que poner al Con día. permiso. Fría como un témpano de hielo, ¿no? Como un iceberg. Pero si fuera por mí, ese hielo se derrite de inmediato. Amiga, ¿cómo te sientes? Tranquila. Pati, yo estaba detrás tuyo y vi cuando te alejabas y temblabas todo. Mira, estás súper helada. Yo creo que se te bajó la presión. ¿Por qué no te sientes un rato? No, Vanessa, mi mano está fría por el aire acondicionado del salón. Amiga, yo creo que dudar simplemente... Si crees que dudé, Vanessa, estás muy equivocada, ¿entendido? Cuando calienta el sol, Rótragar... ¡Toma tu chocolatito! ¡Toma el tuyo! ¡Agárralo ahí, gigante! ¡Agárralo ahí, gigante! ¡Por favor! ¡Tenlo ahí! ¡Dale! Ay, a Ro le van a dar una paliza. Ay, sí. Ay, el pobre lo van a enterrar vivo. Ah, Paloma, tranquila. Sencillamente, él comenzó, ¿eh? Bueno, muchachos, ahora más quedito. ¡Lluvia de arena! Él no se merece esto. Nadie lo merece. Vamos, Ro. Sencillamente queríamos jugar con la muñeca. Un juego nomás. ¡Mariposa! Pero muchachos, aquí no pasó nada. Ya la diversión se nos fue. Mariposa. Yo saco el balón. Ya le dije que yo no tengo nada que comentar sobre ese tema. Mire, honestamente, pienso que fui injusta con usted al no presentar su lado de la historia en el reportaje que publiqué. Por eso estoy aquí. Quiero darle una oportunidad. Yo le dije que no ¿Todo me... este tiempo su ex no le dio noticias suyas? Ni yo las quería. Mire, si me permite, por favor... Usted no me está tomando fotos. No debió haber sido una situación fácil para usted, ¿verdad? Mire, señora, no me escuchó. Tengo que trabajar. Y ser abandonado con un niño tan pequeño. Con mi hijo no se meta. Así que si no salen de aquí ahora mismo, la saco a patadas. Vamos, Máximo, no nos trates a las patadas. Danos una declaración. A ver, no los estoy tratando mal. Lo que pasa es que no tengo nada que declarar. Pero ese escándalo que tu mujer hizo por su ex... Perdón, mi mujer no hizo ningún escándalo, lo hizo él. Ese es su problema, que se busque un psicólogo y nos deje en paz, ¿no? ¿Es verdad que ella abandonó a su esposo y a su hijo por irse contigo, campeón? No tengo nada que declarar. ¿Todo bien? ¿No le hicieron nada? No, señora. Todo bajo control. La vida de famosos. Una nueva vida. Los periodistas no perdonan. Y mientras usted y Máximo Durán estén en la noticia, no lo dejarán en paz. Ay, son como moscas. No los vayan a dejar pasar. No quiero que nadie se me acerque, ¿ok? Ah, como que no quieren irse por las buenas. Entiéndame. Estamos cumpliendo con nuestro deber profesional. Y yo estoy cumpliendo con el mío. ¡Fuera! La gente tiene derecho a saber la verdad, oiga. ¡Fuera de aquí! ¡Las dos! ¡Fuera! Qué agradable aroma. Como que usted anda por aquí, doña Olga, porque se respira mucha paz. Es como un libro de magia. ¡Qué interesante! ¡Wow! Es una maravilla. Es como un rompecabezas. ¿No es la flor? Ay, es usted, doña Olga. Gracias. Gracias.
quedó la camisa, señor? Ah, quedó excelente, Elsa, como siempre. Ay, qué bueno. ¿Y cómo durmió? Pues lo poco que dormí estuvo perturbado por un sueño un tanto inquietante, por decirlo de alguna manera. Pero Teresa Cristina me rescató despertándome. Ay, pues lo siento, señor. Oye, con todo eso, ¿todavía se va a ir a trabajar ya? Es lo que debo hacer, Elsa. Oiga, ¿y esta noche van a seguir con lo de las remodelaciones? Sí, sí, por supuesto que sí. Pues pórtese bien, ¿eh? ¿Perdón? No, pues que se cuide. Porque pues no ha dormido casi, ha dormido muy poquito en 2 días y pues la salud es muy importante, señor. Ah, sí, 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 por supuesto. Claro que sí. Bueno, adelante, Elsa. Sí. No le quito su tiempo. ¿Algún problema? No, solo quería saber si la señora iba a necesitar de mí. Manuel, se te paga por esperar. Si te tengo es por si me haces falta. Ten, es agua con azúcar. Ayuda a calmarse. Gracias, plebeyo, gracias. Yo nunca había sido tan humillado como esta vez. Y bastante que lo hicieron para endurecerme el corazón. Pero aunque viva 1000 años, Dios mío, no voy a olvidar el día de hoy. Ay, Jarro, bebe un poco más. Cálmate, sí. ¡Oh! Yo soy un ser humano, ¿de acuerdo? ¡Eso no me lo pueden quitar! Ay, Ro, no les prestes atención, no vale la pena. Y todo por hacerle caso a lo que dijo Griselda. Si tienes que enfrentarlo, pues tienes que pelear. Mírame, mírame. Parezco un tiranosaurio Rex. Pero Griselda tiene parte de razón. Ahora ellos saben que no eres un blanco fácil. Bueno, yo creo que mejor no pensar más en ellos. Ay, tienes razón, Penny. No merecen nuestro tiempo. Ay, esas malas energías solo desajustan nuestros chakras. Así es. Porque mejor no jugamos con esos perritos que siempre cuidas. Los pobres deben estar traumadísimos. Por cierto, ¿dónde están? ¡Ay! 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 ¡Ay, los perros de la diosa! ¡Esa sí me mata! ¡Me multiplica por servo! ¡Ay! ¿Dónde están? Listo, comadre. ¿Los mismos números de siempre? Los mismos. Ay, Griselda, tú eres de ideas fijas. Nunca cambias nada, ¿verdad? Ni los números que juegas a la lotería. ¿No? Soy una mujer de palabra. Además, le prometí a la Virgencita que siempre jugaría los mismos números. A ver si algún día me hace el milagro. Oye, comadre, ¿no será que, pues que a veces este asunto de no querer cambiar nada, pues a veces lo aplicas a... A ver, Celeste. Ya sé por dónde vienes. Te refieres a la decisión que tomé con respecto a Antonio. Créeme, comadre, es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Pero pienso respetarla.